Qué honor estar acá, qué honor recibirte. Nos leyeron, ¿no es cierto, Mónica, todos los antecedentes, todas las currículum, logros académicos tremendamente grandes. Es un verdadero lujo estar acompañado por ti acá en este escenario. Un verdadero lujo tener el tiempo tuyo que te has dado para esto. Quisiera empezar un poco este foro, esta conversación, de cuáles han sido, del punto de vista de las innovaciones, del punto de vista del cambio, como se titula el foro, cuáles han sido los desafíos más grandes en tu carrera, en tu experiencia tal vez muy personal, muy, ¿no es cierto?, de esas cosas, esas piedrecillas que a uno le duelen en el zapato, que están tal vez fuera o que no pueden ser colocados dentro de todas las condiciones o los logros o los papers académicos, que uno está siempre, ¿no es cierto?, no forzado, sino que uno siempre pone los resultados más científicos en ello. Pero tras bambalinas hay un esfuerzo tremendamente grande, hay un esfuerzo personal, hay vallas que hay que saltar, hay cuellos de botellas, embudos, esquinas, ¿no? Con las cuales uno tiene que barajar y uno tiene que navegar en este mar. Entonces yo sé que es una pregunta tal vez que estamos entrando de lleno al área chica, sin empezar de lo general, sino que más bien de algo muy específico y algo muy personal. Y de ahí vamos a seguir hilvanando con otras conversaciones, pero también la idea es tener una conversación bastante libre, bastante a donde nos quieras llevar y a donde queramos avanzar. Pero me gustaría empezar con eso. Y me siento feliz de estar aquí en este colegio. Yo le comentaba antes que he venido como 3 o 4 veces a dar charlas de astronomía, una de las cuales, creo que fue la última, fue lejos la más aterrorizante porque era para niños de primero básico. Y típico que fue una invitación porque el nieto de un amigo mío que estaba aquí en el colegio, y así me contactó la profe y yo le dije que sí, y después cuando pensé que me enfrentaría a un curso, me enfrenté a un auditorium con 120 niños de 7 años, o no sé qué edad sería. Yo estaba aterrorizada, nunca me había pasado eso, pero debo decir que los niños se portaron fantástico, que escucharon, yo les hablé de agujeros negros, de planetas extrasolares, de todo. Además, era fantástico. Yo necesito contar esto porque yo les digo sobre el Sol. Le digo, el Sol, las estrellas nacen, viven y mueren, igual que las personas. Y el Sol, si fuera una persona, está como en la mitad de su vida, le dije yo. O sea, si fuera una persona tendría como 40 años. Inmediatamente todos me empezaron a contar, mi mamá está súper deprimida porque va a cumplir 40 años, mi papá. Así que era genial, porque ellos todos lo comentaban así. Y cuando terminó la charla, preguntaron muchísimo, ya las profes se los llevaron a todos, y había una gorda chica con unos chapes, así, Rusia, con unos chapes, y con los cachetes colorados, que se me acercó así. Después, cuando ya había terminado, me dice, Miss, ¿usted cree que hay animalitos en estos planetas, en otras estrellas? Porque no le interesaba nada los bichos, no, quería animalitos, ella, nada de bacterias y cosas. Y bueno, le dije la verdad, le dije, mira, no tenemos ninguna evidencia, pero yo creo que sí. Me dijo, yo también pienso igual, y se fue. O sea, me encantó, porque ella solo quería corroborar si yo estaba en lo correcto, digamos, no tenía... bueno, y esa pregunta para mí fue como me quedó grabada por lo exquisita de la niñita y de la situación, pero además una de las profes tuvo el buen tino de que me regaló las preguntas, los hizo a los niños escribir en unos papelitos las preguntas que ellos tenían, y me las puso así muy bonitas, eran unos papeles de colores, y me las entregó, que para mí han sido un tesoro. Le comentaba que hasta al día de hoy los guardo. Y fue lo que me incentivó para empezar a escribir libros de astronomía para niños. Y la primera pregunta, porque son libros en que se llaman el universo ciencia y ficción, que hay varios, y la primera historia es de lo que me preguntó esa niñita, hay animalitos en otros planetas. Así que creo que toda esa beta de mi vida, que me divierte mucho, porque es una cosa muy entretenida escribir y todo el diseño de los libros y todo,
fue gracias a esa visita a estos niñitos aterrorizantes que me hacían preguntas súper difíciles, porque los niños preguntan desde la curiosidad, no como los adultos que muchas veces preguntan para lucirse o porque tienen sus propias teorías, qué sé yo. Los niños preguntan las preguntas más difíciles. Bueno, así que feliz de estar aquí, agradecida, como digo, de este colegio y de los niños que siempre uno aprende más de los estudiantes que lo que uno crea, más de lo que uno le enseña a ellos a veces. Resulta que, ahora, respecto a las dificultades, tú dices a las vallas, también quería partir diciendo que yo tuve una abuela fantástica, una señora que llegó a Chile cuando tenía 1 año, su familia era escocesa, y era la familia madre de mi madre. Yo tuve una madre muy del que dirán, de que eso es poco femenino y ese tipo de cosas, así que habría sido... Y cuando yo tenía como 13 años, me fui a vivir con mi abuela, porque ella quedó viuda y necesitaba vivir con alguna persona, y ella dijo que no vivía con ninguno de sus hijos por ningún motivo, pero yo era la nieta mayor y conmigo sí. Entonces, y mi abuela siempre me repetía que el ser mujer no era una disculpa para no hacer lo que uno quisiera hacer en la vida. Y me lo recalcó, y era una señora que nació con el siglo pasado, en el 1900. Entonces, es extraordinario una persona tan libre, y que me dio a mí esa convicción, que no me parece una cosa que yo tuve que aprender después, como que venía con el chip, ya que ella me lo inculcó desde chica. Entonces, las barreras que en general como mujer se encuentran tienen que ver con eso, con lo de mi mamá, con el que dirán que eso no es para mujer, que por qué no estudia arquitectura, que es un poquito más femenino. Esa fuerza me la dio mi abuela, y yo creo que parte de las barreras que he podido derrumbar ha sido entre pajarona y porque no me importa lo que otros piensen un poco. O sea, me importa mucho la gente, todo, pero no me importa si alguien encuentra que es poco femenino, bueno, lo siento, pero si eso es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. Y en realidad lo que pasa con las mujeres, nos pasa a todas, es que tenemos que, en estas áreas que no son típicas de mujeres, yo me imagino que le debe pasar a los hombres cuando se meten en áreas más femeninas también. Por supuesto. Es que uno tiene que estar validando su vocación a cada rato. Es decir, un hombre, un niño, un joven que se quiere dedicar a ciencias, sobre todo estas ciencias exactas que son más masculinas, nadie le cuestiona. Mientras que una mujer, uno tiene que partir diciendo que uno está ahí no para conseguir marido, sino que porque le interesa, porque uno tiene una obsesión por entender los problemas, las cosas como son, el por qué funcionan así, no así. Y eso es algo que cuesta. Ahora, el otro tema son los role models, que de alguna manera se necesitan. Es decir, si tú a las niñas solo le muestras princesitas, es lo que uno quiere ser, digamos. Y yo, cuando chica, yo quería ser princesa. Me gustaban todos los cuentos de princesas y de hadas, y yo quería ser princesa, hasta que me di cuenta que para ser princesa había que ser hija de un rey o estar casada con un príncipe. No. Entonces ahí ya dejé ese sueño. Mi segundo sueño era ser mi universo, que eso también me parecía como que tenía valor. Pero me acuerdo que mi abuela tenía un espejo en su pieza, de esos que tienen como unas alas que se abaten así, que uno puede mirarse de perfil, de frente. No. Y ahí me di cuenta que tampoco para mi universo y a mí. Creo que después pasé por ser santa, porque resulta que mi abuela me traía unos libros que eran las vías ejemplares, o no sé cómo se llamaba, unos cuentos de otra abuela, y me traía esos libros y yo me los leía, pero me di cuenta que va a ser santo, había que tener un carácter especial, porque lo pasaban pésimo. Entonces dije, no, por ahí tampoco va mi vocación. Y finalmente quise ser artista. Mi papá pintaba, en la casa tenía un taller y pintaba, entonces eso me parecía maravilloso. Y finalmente científico. Fue así como fui llegando a esta área, pero siempre poniéndome objetivos semi-inalcanzables, porque yo quería ser pintora, pero no una pintora así escondida. No, yo quería ser pintora como en esa época eran leía yo las vidas de
no sé, de Picasso, de los pintores que eran como más famosos. Finalmente, meterse en ciencia me pareció que era un nuevo intento y ahí me quedé pegada porque ya tampoco la vida se te empieza a gastar así, uno no puede andar buscando su destino hasta el fin de la vida. Así que por ahí, por los 20 años, no sé, decidí que ya científica sería la cosa y voy a hacer lo mejor posible. Y aquí hubo una gran barrera porque yo nunca fui, siempre me iba bien en la ciencia, pero en arte y ciencia, esas eran las dos áreas que me sacaba premios, etc. En la parte de literatura eso me iba pésimo porque tengo mala ortografía hasta el día de hoy. Así que yo creo que hay un problema de dislexia en mi cerebro porque leo mucho. Tengo mejor ortografía en inglés que en castellano, por ejemplo. Hay menos acento. ¿Ah? Hay menos acentos. Hay menos, un poquito más racional, no tanto, porque de repente hay unas palabras raras que ni los gringos saben cómo se pronuncian. Sí, eso es verdad. Misled, por ejemplo, yo tenía un colega, un compañero allá en Princeton que me decía, oye, yo hasta bien grande creí que se pronunciaba misled. Así que me di cuenta que no era solo para los no nativos. Pero, bueno, el tema es que yo siempre he tenido muchos intereses. Me gusta la astronomía, o sea, me gusta el arte, me gusta tejer, me gusta bordar, para eso es la canción. Me gusta cocinar, me gustan los amigos, me gusta conversar. No tengo ese toque de autismo que hay que tener para ser un científico así de tomo y lomo. Entonces, para mí fue doloroso el dedicarme a la ciencia. Yo me acuerdo que en Princeton, cuando estaba estudiando para los generals, que son unos exámenes en que te dan vuelta por dentro y por fuera, preguntándote, y los profes que eran los científicos más connotados en el tema, mientras yo estudié, me acuerdo, 5 meses, 16 horas al día. Calculaba que dormía 7, entre comer y ducharme gastaba 1. Comía ahí estudiando. Y me acuerdo que llegó la primavera, porque en Princeton el invierno es duro, había nieve. No costaba tanto estar así en la casa, así estudiando todo el día. Pero cuando empezó a llegar la primavera y yo miraba por la ventana y veía unas mujeres, yo había tenido 27 años en esa época, mujeres con sus niños jugando afuera, y yo decía, pucha, eso es lo que yo quisiera estar haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí sentada con estos libracos y con tomando apuntes y tratando de... Me acuerdo muchas veces llorado mientras estudiaba. Lloraba porque tenía que luchar contra mis propios instintos, mis propias ganas de hacer otras cosas. Al mismo tiempo estaba súper convencida si alguna vez iba a hacer ese esfuerzo, era entonces cuando lo podía hacer. Porque era joven, punto. Hoy día no lo podría hacer. Y me queda claro que es súper importante como mensaje para los jóvenes que carguen la mochila cuando puedan. Ahora que son jóvenes, se puede cargar la mochila con muchas cosas, aprendan todo lo que puedan aprender. Yo me acuerdo de esa edad, leía Nietzsche, hacía cosas que después quedan y que ya a una cierta edad a uno lo atacan otros problemas, después uno se casa y tiene familia, hay otras prioridades, cuesta mucho más. Entonces, mientras uno tiene las posibilidades, hay que cargar la mochila con todas las herramientas que uno más pueda para poder después poder andar en la vida un poco más fácil. Y sobre todo cuando uno llega ya a la edad mía, que estoy a punto de cumplir 70 años, me tiene aterrorizado el cuento, porque ya hasta 60 como que uno más o menos, pero ya 70 ya hay... Pero bien, o sea, hasta aquí lo he pasado regio. Debo decir que ser astrónoma fue la mejor decisión que pude haber tomado. Parecía una tontera cuando lo hice porque en Chile no había casi nada. Estaba Tololo, que estaba recién llegado, y sin embargo ha permitido trabajar desde mi país usando los mejores laboratorios del mundo, que son los observatorios que hay en Chile. Y como eso hay un montón de otras oportunidades. En ciencia muchas, la oceanografía, la geología, geofísica, un montón de otras áreas, ¿no? Entonces, yo creo que el tomar la decisión de qué hacer en la vida es importante. Desgraciadamente uno la tiene que tomar cuando es uno un poco chica, cuando todavía no tiene muy claro lo que quiere, pero es algo de lo cual uno disfruta el resto de la vida, ¿no? Y hasta el día de hoy doy gracias de haber tomado esa decisión.
que me ha permitido viajar por el mundo, andar en los cerros y las montañas más lindas del mundo, porque los observatorios están en volcanes en las Islas Canarias, en Hawái, acá en Chile. Entonces esos son los laboratorios en los cuales he trabajado y ha sido una cosa buena. Ahora, muchas de las barreras, te digo, se derrumban sin que yo me haya dado cuenta y me lo dicen después. Por ejemplo, me enteré después de que había sido la primera mujer en entrar a astrofísica en Princeton. No habían tenido mujeres antes. Mira. Entonces, muchas de las barreras que encontré no tenían que ver con que yo pensaba que era porque era latinoamericana y no hablaba muy bien el inglés, pero no, era porque no sabían mucho cómo tratar a una mujer dentro de... Hola. Hola, Nicolás. Bien. No, yo aquí estoy contando toda mi vida, así que qué bueno que llegaste. Un poco más y ya. Sí, aprovecho a darle la bienvenida a Nicolás Chea. Bienvenido, qué bueno que llegaste, te estábamos Muchas echando de gracias, menos. El problema de la gente es que están cambiando la hora tantas veces en Chile que al final no. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo... no, esa no es la excusa, en verdad, pero... Era no, mala. lo tenía agendado a las 12, así que pido mil disculpas. Pero mucho más entretenido que oír a la María Teresa en todo caso, así que no se perdieron mucho. Bueno, yo vengo Sobre aquí todo como los niña detalles de- símbolo, porque sobre yo todo los del detalles de tu liderazgo vida. esto no tengo idea. Gracias María Teresa. Qué tremenda respuesta, Nicolás. Ya te presentaron mientras estabas en ruta de viaje astronómica hasta acá. La pregunta con que empezamos, una pregunta muy del área chica, que es, en el fondo, cuáles son, más allá de los logros que tú has logrado y María Teresa ha logrado, los logros que salen publicados, que salen en la arena a través de papers o a través de empresas, de emprendimiento, etcétera, cuáles son los logros de esas pequeñas cosas, esas pequeñas problemas, embudos, piedras en los zapatos que uno se encuentra, ¿no es cierto? Tempranamente, cuando va tratando de abrir caminos o de buscar caminos. De hecho, María Teresa se refería a que uno inclusive toma todos estos caminos en minutos de gran inconsciencia o de gran todavía poca claridad del futuro, y va uno mucho con la intuición. Y uno se va encontrando con una serie de trabas que quedan después como en las tras bambalinas, ¿no es cierto? Que no quedan, que quedan en un ámbito más anecdótico, o inclusive momentos o cosas que te hacen abrir otras puertas que uno no esperaba. Y la pregunta va muy a esa área chica, esa experiencia muy personal, muy temprana también, que generaron esfuerzos particulares, dolores de cabeza, trasnochadas, llantos, etcétera, ¿no? Frustraciones y también, lógicamente, alegrías y todos los logros que ambos han tenido. Empezamos con esa pregunta. Si quieres sumarte, adelante. Sí, claro. En realidad no es si quieres, tienes que sumar. Sobre todo ahora que estoy al debe. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá. Tengo unas sobrinas, ¿están acá o no? ¿No? ¿De qué curso son ustedes? ¿Cuarto medio? ¿Tercero y cuarto? Mis sobrinas están en segundo. Bueno, así que puedo contar de mi vida, ya que no está mi sobrina. No, pero yo creo un poco también como María Teresa, yo creo que el liderazgo y el liderazgo y el emprendedor, el concepto son tan como medio sobreestimados, un poquito como endiosados, no sé, o sea, acá mismo incluso están hablando de liderazgo y para mí me siento muy identificado con Forrest Gump. ¿Se acuerdan de Forrest Gump? Sí. Como que te encontráis con cosas y le das y después se te aparecen las otras. Entonces yo creo que quizás la única diferencia con Forrest Gump es que yo creo que lo que hace que las cosas funcionen y la mayor satisfacción y el hecho de ver las cosas que funcionan es que son el resultado de no haber renunciado a una convicción, y lo segundo, de haber perseverado hasta el final. Yo tengo un método, pero no es muy racional en verdad, de hecho es bien irracional, es casi al borde del masoquismo, pero que es ponerse en posiciones en las cuales no hay vuelta atrás. Un personaje, un ejemplo histórico que me encanta es la de Hernán Cortés. La han oído seguramente cuando llegó a México, entonces mandó a unos tipos a que vieran qué es lo que había al otro lado del cerro y se encontró con el lago de Texcoco y Tenochtitlán.
Y volvieron los tipos aterrorizados y él le había dicho que solamente le dijeran a él antes de contarle al resto. Y claro, los tipos estaban apanicados, querían arrancar. Y lo que hizo Hernán Cortés es que quemó las naves. De ahí viene el dicho de quemar las naves. Y quemar las naves, entonces en el fondo los españoles no tenían ninguna opción. La única alternativa era marchar hacia el oeste y llegar a México. Bueno, el resto de historia conocida, ahí tuvo la suerte que lo confundieron con una culebra, ¿no? Y, en fin. Entonces, emprender yo creo que es tan difícil a veces, y entre más fuerte es la resistencia que tú te vas a encontrar, mayor va a ser la tentación en devolverte. Porque al final emprender tiene que ver con lograr algo que no existe. Entonces, es por definición un acto bien inconsciente, porque lo racional sería decir, ¿sabes qué? No, pues si no existe tiene que haber razones suficientes que lo expliquen, o quizás también las personas... siempre tiene que haber algo, entonces en el fondo hay muchas razones por las cuales esas cosas no existen. Entonces el emprendedor básicamente tiene que ser no ciego ante esos obstáculos, pero súper optimista y pensar que esos obstáculos son temporales y que de alguna manera partiendo te vayas a encontrar con alguna fórmula de ir sorteando esos obstáculos. Y al final cuando los sorteas, y nunca los sorteas totales, porque siempre se te aparecen obstáculos más grandes en el camino. Por lo tanto, el desafío en verdad, más que en el resultado, también está en el camino. Y las satisfacciones, quizás en puntos parciales, para mí por lo menos, lejos, es armar equipos de trabajo. Estas cosas no se pueden hacer solas. Es tremendamente estimulante ver cómo lo vas desarrollando en equipo y cómo los éxitos son éxitos compartidos. Y esa satisfacción, por lo tanto, es el resultado, una satisfacción de tu equipo y también, en el caso de una empresa, de tus clientes, como puede ser de los profesores y los alumnos. Pero yo creo que al final, el único secreto, que no es ningún secreto, la única receta es, uno, la convicción, y dos, echarle para adelante, pero con todo lo que podáis. Ese ha sido lo que a mí me funciona. Gracias. Me acaban de decir el equipo técnico acá que te habías traído una presentación. Sí, pero si quieren, si no, o sea... No, yo creo que es súper interesante verla, pero quiero avanzar en una pregunta antes que entremos Dale. a la presentación. Y yo creo que es una pregunta que puede hilar ambas, o sea, ojalá haga un hilo en ambas historias, que tiene que ver un poco con lo que tú acabas de mencionar y que María Teresa también estaba haciendo algunas menciones al respecto en la conversación inicial que tuvimos. Y tiene que ver, tú lo dijiste, como con los equipos que te acompañan, ¿no es cierto? Claramente ustedes están acá, pero detrás de ustedes me imagino hay mucha otra gente, muchas otras personas. A mí me pasa también en el centro de investigación que tengo, y yo siempre tengo una sensación que más que liderar algo, como que los acompaño en lo que me dejan, una cosa así. Entonces, la pregunta va a esa experiencia, a esa dinámica, ¿no es cierto? Pero de nuevo, esa dinámica en el día a día, la evolución como ha sido, la evolución del tejido pequeño, la evolución de la cocina, ¿no es cierto?, de ese equipo. Y lógicamente la pregunta, ese es el foco de atención que quisiera poner en esta segunda ronda. Y eso también, si pueden o si quieren ir tocando otras cosas, María Teresa algo ya tocó del tema del género, que me parece tremendamente interesante y relevante para la realidad chilena. El tema del emprendimiento también, ¿no es cierto?, el riesgo, el tema de ver el fracaso como un éxito, ¿no?, dentro de eso. Y lógicamente la interdisciplina, la transdisciplina o no disciplina, como se conversa hoy día. Es decir, cómo escapamos a los muros propiamente, no muros, digamos, pero a la cancha propiamente disciplinar con la cual hemos sido formados. Y avanzamos sobre otras canchas y dejamos que otros que están en otras canchas avancen en nuestra cancha también. Entonces, quisiera dar una vuelta a eso para no dejarlo escapar y después podemos entrar a ver tu presentación, si te parece. Sí, claro, lo que ustedes quieran. María Teresa, por favor. Bueno, me acuerdo cuando fui, la primera vez que se puede decir que tenía un equipo, porque la verdad que los científicos, como los astrónomos, los físicos, no tanto los que trabajan en laboratorio, así que hay mucha gente revolviendo probetas, pero nosotros somos bastante solitarios, entre comillas. Trabajamos con nuestros estudiantes a veces, pero muchas veces solos.
pero me tocó ser directora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile en el año 2000. Y me acuerdo que quedaron muy desconcertados todos porque una de las primeras cosas que les dije es que le quité todos los privilegios al director. Entonces el director tenía un estacionamiento como especial y yo dije, no, ese estacionamiento lo vamos a dejar para el vehículo del departamento, no para el director. Y así, entonces me miraban re feo. La otra cosa pero lo hice porque me acomodaba más así, me sentía mejor. Y un poco la tónica fue, muy lejos de andar dando órdenes y cosas por el estilo, fue más bien darle la bienvenida a todas las iniciativas y yo tratar más bien desde mi posición allanarles el camino para que esas iniciativas florezcan. Entonces nunca me sentí yo como jefa de ningún proyecto, porque los proyectos tenían sus propios personas que los generaban y los realizaban y yo más bien iba como apoyando a que esto saliera bien, ¿no? Y una cosa que sí me importaba mucho es que el ambiente de trabajo fuera lo más bueno posible, ¿no? Que hubieran buenas relaciones interpersonales. Traté de desarmar todos los nudos que se van formando en los años, así que manda a este otro, esto ya en el personal, no necesariamente científico, ¿no? Hay uno que está encargado de dar los permisos y que se los da a sus amigos, pero no a otro, y a este otro le daba horas extraordinarias y a los otros, bueno, todos esos nudos los desarmé, los dejé armados de distinta manera y por lo menos funcionó súper bien. Ese es un trabajo que dura 4 años y basta. Y hoy en día, referente al otro punto que tú mencionabas, estoy dirigiendo el Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Asociadas. Y ahí tengo astrónomos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica acá en Santiago y de la Universidad de Concepción. Y en ese proyecto, por diseño, nos obligaban a tener desarrollo tecnológico, que a mí me da una lata atroz, porque en realidad con todos estos observatorios y todo, yo decía, ¿por qué no tenemos más astrónomos y hacemos más investigaciones? Pero bueno, eso era una exigencia. Y debo decir que gracias a esa exigencia nos hemos aliado en la Católica con la Facultad de Ingeniería, en la Chile también con los ingenieros eléctricos de la Universidad de Chile, y se ha empezado un desarrollo tecnológico. Primero le construimos uno de los detectores a ALMA, que es este gran telescopio que hay en el norte, que era pura tecnología que hay que desarrollar porque no existía. Y tenemos unos ingenieros fantásticos, estudiantes de doctorado allí, y hoy en día están haciendo aplicaciones, porque yo llegué feliz, súper orgullosa a presentar mi informe al grupo, sobre todo a los chilenos. Los internacionales lo entienden, los chilenos no entienden nada. Entonces eran puros como economistas que lo que querían saber era, ¿pero para qué sirve esto y a dónde lo va a vender? Entonces yo me veía con un detector de ALMA que vale varios millones de dólares vendiéndolo en el Jumbo. Entonces le dije a los chiquillos, ya, por favor, póngase a hacer cualquier cosa que sirva para vender para que esta gente se quede tranquila y no renueven el proyecto. Entonces, rápidamente salieron varias cosas. Uno, un Wi-Fi a alta frecuencia que yo creo que cuando eso termine la patente va a ser muy interesante. Otros que son más entretenidos de explicar, que es una pistola que yo la puedo poner aquí frente a esta audiencia y sé dónde hay un celular encendido. Un celular encendido. Y eso, bueno... Al Grange, para el colegio, para los profesores. por ejemplo. No, pero para las cárceles, por ejemplo, eso es medio tétrico, pero también para los desastres naturales. Uno ve esos desastres naturales que se viene abajo una avalancha, tú puedes inmediatamente ver, porque encontrar casi víctimas, todo el mundo ¿no? anda con él. Claro. Y la otra cosa es un invento para medir la humedad en la madera. Tú tienes un arco así y lo haces pasar un camión cargado con madera y te puede calcular con súper alta exactitud cuánta humedad hay. Así que ahí tiene una cosa interdisciplinaria que yo me resistía y que ahora la verdad que apoyo con toda mi fuerza dentro de lo que puedo. Así que en realidad es un liderazgo más bien como al servicio de la creatividad de otros. Y eso es por lo menos lo que a mí me ha resultado. Qué bien, qué bonita historia. A vender ahora. Nicolás. Yo cualquier cosa que diga va a empeorar la respuesta a la María Teresa, así que
porque es exactamente eso. O sea, en el fondo, al final, cuando estás en la frontera, ya sea en la ciencia o en una empresa, y tienes que estar enfrentado a problemas nuevos, tenés que buscar soluciones nuevas, no sabes dónde está la respuesta, apenas entiendes el problema, menos vas a entender la solución. Efectivamente, no se me ocurre otro rol del líder o de liderazgo que es precisamente, como decía María Teresa, allanar ese camino, porque allanando el camino permite que el talento florezca. Y hoy día está toda la información distribuida al mundo, por lo tanto, dicen que antes habían una par de personas que como que les reconocíamos que tenían todas las respuestas. No sé si eso fue tan así, pero eso ya no existe. Entonces, la única manera de encontrarse con las mejores soluciones y lograr los mejores resultados es poder potenciar al máximo ese talento distribuido. Y eso lo vais a encontrar en la ciencia, en las empresas, en los equipos de fútbol, en los colegios. Me imagino los profesores que lata, ¿no? Para los profesores que el director se la sepa toda y le esté diciendo todo lo que tienen que hacer. No, sí, pues, no, está ahí precisamente el rol, esa orquestación del talento, es el desafío. Y cuando tienes buen talento y ese talento se orquesta, las estructuras formales siguen siendo tremendamente importantes, ahí no me malentiendan, pero tenéis que dejar ese espacio para el talento, ese oxígeno es lo que te permite adaptarte y renovarte a tiempo. En un mundo cambiante, bueno, el cliché es que cambiamos tan rápido que si no vaya a la velocidad de esos cambios, que hay obsoleto más o menos rápido. Gracias, pero estaba recibiendo las preguntas del público, por eso... Sí. Yo creo que nos saltamos la presentación nomás, ¿no? Sí. Como tú quieras. ¿No? Puede ser por aplausómetro. No, pero mira, o sea, en verdad... ¿Vamos a las preguntas o a la presentación? No, vamos no he ordenado las preguntas todavía, así no me pongas en aprietos, vamos a la presentación. No, pero mira, es un ejemplo concreto, ¿eh? Lo que yo he estado involucrado en los últimos 5 años, me he encontrado con muchas cosas muy interesantes sin quererlo mucho. Yo hace 5 años, un poquito más, 5 años, en febrero del año 2011, mi nana vino un día angustiadísima porque necesitaba plata que le ayudara a pagar las cuotas de las casas comerciales. Entonces le dije, mire, o sea, que tráigame todo lo que tenga al tiro para hacer un plan de pago, porque pagarle una pura cuota no sirve de mucho. Y me trajo las 3 liquidaciones, eran Abecedín, Tricot y La Polar, y sumada a esas 3, esta persona, ella ganaba, o sea, debía 17,5 millones y estaba devengando una tasa de interés. ¿Han pasado la tasa de interés? ¿Saben lo que es devengar una tasa de interés? Bueno, el costo financiero de esa deuda estaba devengando intereses a un 73,2% anual. O sea, el 31 de diciembre de un año debí 100, después debí 173, después debí 280, después debí 400. ¿Se entiende la idea, no es cierto? ¿Ubican la palabra usura? Bueno, es un buen ejemplo de usura. Entonces, yo dije, acá tiene que haber un error, esto no puede ser, aquí hay un caso puntual de abuso en Chile. En ese minuto la tasa máxima convencional era de 57%, lo cual me parece alta, y esto era 50% más de eso. Y fui a las tiendas al día siguiente, porque yo obviamente no se atrevía a ir, y me recorrí las 3 tiendas y mientras esperaba, esto es generalmente el subterráneo en la azotea, que es donde yo no conocía esas partes de las tiendas, entonces me ponía a comparar tasas con las otras personas que estaban en la fila y me di cuenta que el del lado, como que empecé a hacer competencia, así que tenía la tasa más alta. Y ganó un gallo que tenía como un 135% de interés. Entonces tú decías, esto no puedo, me encontré con ese problema sin querer queriendo, y dijo, esto está completamente fuera de control. Después me tocó mi turno, fui a pagar la deuda, no me dejaron pagar, porque no era la titular de la deuda. Y yo dije, esta cuestión es rara. Vengo a pagar la deuda de una persona que la están llamando y no me dejan pagar. No, que necesitaba un permiso ante notario. Fui al notario, volví al día siguiente con la cuestión del notario, la misma niña, me pasa un papel, nombre, Ruth, total a pagar. Y dije, señorita, ¿me puede contar un poquito el capital, los intereses? Yo sabía que mi nana había pagado varias cuotas. Y no me la dan la información. ¿Puedo decir un garabato en inglés o no? ¿Somos todos más o menos casi adultos? Dije, this is really fucked up. O sea, esta cuestión no puede ser. Quizá no era necesario el garabato, perdónenme, pero es que me dio tanta rabia y cuando me acuerdo me vuelve esa rabia. Entonces, y en inglés no suena tan ordinario por lo demás, pero la cosa es que después llegué al gerente de la tienda y le dije, oye, compadre, me estáis molestando. O sea, tú cachai que yo además trabajaba en el gobierno en esa época, entonces le dije, oye, esto es un delito, estáis escondiendo información, estáis en tasas de usura, ¿qué significa esto?, etcétera. Y el tipo me dice, lo siento, no te puedo dar esa información, porque si te doy esa información,
pierdo mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, tengo 2 niños y me empiezo a contar un drama y toma, acá tenés mi teléfono celular, llámame el sábado en la mañana y te juro por mis hijos que te doy la información. Y dije, this is really, really F up, right? Entonces, esto no puede ser. O sea, acá esto está concertado. Acá hay un grupo de personas que pensaron un proceso. Imagínate, yo no estoy pidiendo, le está diciendo, viejo, dime cuánto ha pagado la persona a la cual le estoy pagando la deuda para entender qué es lo que estoy pagando, y esa información mínima no está disponible. Y ahí me encontré con un problema brutal. Y por si acaso, para que sepan, hoy día en Chile existen más de 4 millones de chilenos que están en DICOM. Eso significa que están atrasados en sus deudas. Y cuando tú estás en DICOM, cualquier deuda que tengas está devengando por lo menos un 40-50% de interés. O sea, en Chile hay 4 millones de personas, un tercio de la población mayor de 18 años o la fuerza laboral, que está sobreendeudado, deudada hasta las masas, 1 de cada 3. Bueno, 6 meses después fui a Estados Unidos, me encontré con el fundador de una empresa que se llama Prosper en un panel. Y Prosper básicamente lo que hace es decir, mira, sé que hoy día nos prestamos plata, o sea, hoy día nos conocemos a través de internet, nos enamoramos a través de internet, intercambiamos música a través de internet. Bueno, prestemos plata a través de internet, si ya nos conocemos, antes no nos conocíamos, por lo tanto necesitábamos un intermediador financiero. Estamos en el mundo de la desintermediación, hay muchas intermediaciones que ya no son necesarias. Esta cuestión la han oído 1000 veces, pero entonces la empresa inmobiliaria más grande del mundo no tiene propiedades, Airbnb, y la empresa de transporte más grande del mundo no tiene auto, Uber, y la empresa de, no sé, ¿qué más música distribuye? No usa sello discográfico, y ojalá que pronto usen a Cumplo como el ejemplo de la empresa financiera más grande del mundo, no capta plata. ¿Y qué es lo que tienen en común todas estas plataformas que entendieron que hoy día ya no es necesario en esta industria el intermediario, el corredor de propiedades, la empresa radiotaxi y los sellos discográficos y el banco, el factoring, porque hoy día, antes las personas no se conocían, por lo tanto necesitaba alguien que estuviera entre medio. Pero hoy día ya Internet no es tan necesario. Entonces estas son plataformas que permiten que los usuarios se conecten directamente para prestarse música, para prestarse la casa a un costo, para llevarte, para transportar. Yo me vine en Uber ahora, me trajo Iván, buena onda, somos amigos, nos conocimos hace 20 minutos. Y para prestarse plata también. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? En Chile tú tenés que, si tú le prestas plata al banco, un banco, un factoring, da lo mismo, no quiero entrar en cosas técnicas, pero básicamente un banco, para hacerla fácil, tiene depósitos a plazos, capta dinero. Tú le prestas plata al Banco de Chile o al Banco de Santander, hoy día te pagan un 2,7% nominal, que en el fondo es un menos 1,5 real porque la inflación está cercana al 4 o el 1 porque, no sé, 3,5. Y después ellos van, ¿cuál es el negocio? Prestarle esa plata a alguien a una tasa más alta y que ojalá se la devuelva con una probabilidad más y que la pérdida compense la diferencia que tienen que devolverle a los ahorrantes. ¿Se entiende? Entonces tú decís, bueno, oye, antes no nos conocíamos, los costos de transacción eran altos, en fin, se necesitaban edificios, sucursales, trajes a raya, autos caros. Entonces tú decís, bueno, claro, pero si esta persona, yo conozco a esta persona que está prestando al 3 y conozco a este otro que está pidiendo el 30 y estas personas se conocen, entonces sí, bueno, permitamos que se conozcan, que se presten directamente. Y cualquier tasa entre el 3 y el 30 beneficia a las partes. Y eso es Cumplo. Entonces, esa lógica de plataforma, por lo tanto, Cumplo, ¿qué es lo que es Cumplo? Cumplo es una plataforma que facilita el encuentro de personas para que se presten dinero unas a otras. Y en la medida que esa alternativa sea más conveniente que la que tenían, bueno, ganan casi todos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ganan nuestros clientes. Y todas estas cosas están produciendo un conflicto importante. Y ustedes ven, y ahí está el ministro Gómez Ló tratando a los chilenos de piratas y delincuentes, porque porque la gente usa su auto y los pasajeros el otro día dijeron esto, el delito no es solamente el del chofer de Uber. ¿Quién usa Uber acá todo esto? Levante la mano. Entonces el otro día estuve con un funcionario público y decía, oye, acá no solamente ahí está el delito de la piratería del que maneja, sino que además estas personas se ponen de acuerdo, entonces que se vaya adelante y se coluden para que digan que te conozco, que eres mi primo, mi pariente, por lo tanto acá se podría estar configurando un delito de asociación ilícita. Y tú decís, vos me estáis molestando. O sea, ¿tú realmente creís que, no sé, los 150.000 pasajeros que usan Uber todos los días en Chile se despiertan todas las mañanas y dicen, ¿cómo configuro un delito para joderme? No, ni menos la gente. Entonces,
Y hoy día estamos en un momento muy interesante desde el punto de vista social porque están en conflicto todas estas innovaciones, porque Internet cambió todo. Entonces antes teníamos una Internet 1.0 que era, no sé, una comunicación unilateral y después fue bilateral y hoy día es multilateral. Entonces hoy día, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tenía ahí esa red, que entonces tenía ahí un intermediario, en este caso un intermediario financiero, que le pide a alguno para prestarle a otro y presta dinero de otros, pero ellos toman las decisiones de inversión. Hoy día esos puntos ya se conectan. Entonces, en el fondo, pero esa conexión tenéis que hacer riesgo, tenéis que hacer la cobranza, tenéis que hacer firma el pagaré, la recaudación, la cobranza, muchas cosas que los inversionistas no están dispuestos a hacer. Y yo feliz le presto plata a la María Teresa, no sé si ella con el mismo gusto me prestaría a mí, pero una lata para mí andarle cobrando, dice atrás, entonces yo me tengo que decir, o ella de mí, que este desgraciado, que no me pagó y come y todo el cuento. Entonces necesitamos un gallo que haga esa pega. Y eso somos nosotros. Entonces nosotros somos una empresa que tenemos un software que le permite a las personas hacer remates para prestarse dinero directamente y además tenemos el giro de la recaudación y cobranza de cuotas. Esa es la pega y por eso nos pagan. Y básicamente nos llaman, no sé, el 1,5% de los montos que se transan. Entonces, y esto fue genial, porque una de las cosas que más satisfacción tú decías, y no, ¿me quedan 5 minutos? Llegué tarde y además me estoy tomando el tiempo, pero hace 5 minutos, hace 5 años, los chilenos decían, esta cuestión, Nico, no te va a funcionar, es imposible. ¿Sabes por qué? Porque los chilenos somos vergonzosos, nadie se va a atrever a pedir plata públicamente, los chilenos somos desconfiados, en el caso de que alguien se atreva, nadie le va a prestar, porque somos desconfiados, y en el caso de que esas dos cosas ocurran, como somos chantas, nadie va a pagar. Entonces esta cuestión puede funcionar en Inglaterra, en Estados Unidos, pero en Chile no funciona. Han pasado 5 años, incluso al principio nos amenazaron con cárcel, una cantidad de cuestiones, bueno, hay intereses importantes en la industria financiera. Y ya han pasado 5 años y hoy día somos la plataforma más grande de Latinoamérica por lejos. Se han transado más de $100 millones. La incobrabilidad, que la industria tradicional es de un 4% más o menos, en Cumplo es menos del 1%. Y los retornos, nuestros clientes, los inversionistas que antes solían invertir en un depósito a plazo, en un fondo mutuo al 3 o al 4, quizás en la AFP al 5, hoy día tiene una rentabilidad de un 11%. O sea, se está duplicando el retorno a muchos de nuestros inversionistas, son más de 3.000 hoy día. Y por otro lado, hoy día estamos enfocados 100% a pyme, del problema que nos encontramos con las cuotas comerciales de Minana. Hoy día estamos enfocados en empresas, pymes, corto plazo, que otros por temas técnicos, y funciona. Y el mes pasado se transaron 5.000 millones de pesos entre personas que no se conocen en el mundo offline, pero sí se conocen en el mundo online. Y esta cuestión funciona. Entonces, al final, esto es un buen ejemplo de lo que es la economía colaborativa, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Nosotros en Cumplo básicamente hemos allanado la cancha para personas que no se conocían puedan conocerse y certificamos, somos como curadores de información que le permite a inversionistas tomar decisiones de inversión. El riesgo del no pago, bueno, hay un riesgo financiero involucrado, que es la probabilidad de que una persona, por muy buena información que te mostró, no pague. Eso puede pasar, el mundo es impredecible. Y por otro lado, nosotros como Cumplo nos hacemos cargo de certificar que la información era fidedigna. Y por lo tanto somos una empresa operacional que permite que personas se presten dinero entre sí. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas que llegaron a Cumplo al llegar a Cumplo, las que se financiaban, porque hay mucho el problema del crecimiento de la pyme, y ojo, el problema, yo hoy día estoy convencido de que el principal problema, la fuente de desigualdad o de desequilibrio económico y concentración de riqueza en Chile. Yo no tengo ningún problema con la desigualdad, me da lo mismo. Que Steve Jobs tenga $5.000 millones y Bill Gates tenga 50, no me tiene sin cuidado en la medida que haya sido fruto del talento, riesgo y esfuerzo. Y en la medida que paguen los impuestos y generen pega y den buenos sueldos, fantástico, todos se pueden ver beneficiados. Lo que sí tengo problemas es con la gente que se gana la plata sin mérito, ni riesgo, ni esfuerzo. Eso nos da rabia a todos. No me da rabia que Alexis Sánchez gana $2 millones al mes, ¿sabían, no? ¿Han visto a alguien reclamando en contra del lucro de Alexis Sánchez porque juega en el Arsenal? No hay rollo. ¿Por qué? Porque lo mismo tocopilla. Entonces sabemos el esfuerzo que hizo y estamos orgullosos de que llegue, y el impacto social de tener a Alexis en el Arsenal es fantástico. Y lo mismo pasa con las pymes. Hoy día, ¿y qué es lo que pasa hoy día? Y aquí termino, pero lo quiero dejar planteado porque es impresionante y es un problema que está ahí a la vista de todos. Yo estudié ingeniería comercial y en las primeras clases de introducción a la economía te decía, mira, la economía
es una función de dos variables que explican básicamente la economía. Y esas dos variables, muy simple, pero la W y la K. La W es el trabajo, el talento, el esfuerzo de las personas, y la K es el capital. Y una economía de libre mercado, esas son las dos variables fundamentales. Detrás de la W está la educación. Es el principal insumo de la W. Y el principal insumo de la K es el acceso al capital y el costo de ese capital. Y resulta que, no me voy a meter en la E porque ya hay un tema nacional y todos sabemos, estamos de acuerdo que la educación es un desastre. Pero nadie habla de la K. Pocas personas hablan de lo desigual que es el acceso al capital y el costo financiero y la disparidad entre el costo financiero o el desigual acceso de la pequeña y mediana empresa genera una desigualdad brutal. Fíjate que nosotros tenemos un ejemplo, Héctor Hurtado, en el 2011, el 2012 nos conocimos con Héctor, él estaba partiendo, este gallo un constructor civil, estudió el INACAP, tiene 43 años, era cliente de un banco, tenía su parcela, la parcela de su papá la tenía hipotecada, tenía un empleado, un camión, él tiene el negocio de él es bombear hormigón a las plantas, a la construcción, y resulta que él ese camión tenía una deuda, iba en la mitad de las cuotas, firmó un contrato con Codelco, tenía que sacar otro crédito para comprarse dos camiones más, y el banco no le dio más crédito. Y está bien, es legítimo, ellos tienen sus parámetros de riesgo y habrán tenido sus razones, y le dijeron, ¿sabes qué, Héctor? Paga tu camión y ahí vuelve a pedir para el siguiente. Y Héctor dice, ¿pero qué tengo este contrato? ¿Pues tengo que servirlo? Bueno, cuento corto, Héctor llegó a Cumplo, pidió su primer crédito a una tasa de un 29% de interés, que era la misma que le ofrecía el banco, se financió en una semana, y hoy día han pasado 5 años, y Héctor de un 30% de interés bajó a un 18%, que es el que tiene hoy día en Cumplo, de un acreedor, de una persona que le prestaba la plata, que era el banco, hoy día tiene más de 850 inversionistas que le han prestado, ha pedido más de 1.300 millones de pesos en los últimos 4 años, y su empresa de un empleado pasó a 25, de un camión pasó a 7, además tiene 5 camionetas, se cambió de casa, lideró la hipoteca de la parcela de su papá y anda en un Mercedes del año 2021. ¿Y tú crees que alguien le reclama porque anda en un auto caro? Lo aplauden, porque no hay rollo, porque el tipo se ha sacado la mugre. Nosotros vemos esos ejemplos, hay tantos Héctores, y que liberando el capital, o sea, poniendo la tecnología, allanando el camino para que estas cosas ocurran, los resultados que podemos observar son extraordinarios. Gracias. Muchas gracias. Me quedo mucho con la palabra, muy personalmente, a la palabra ética. Y siempre me ha llamado la atención. Yo me toca discutir con muchos economistas, de hecho en la Adolfo Ibáñez, y que hay ciertas palabras que en la economía no existen y que tal vez vinculan más a la economía con la ética, o ciertas palabras que no diferencian, digamos, ¿no es cierto? Un lucro con ganancia o legitimidad, que hablabas tú, te referías cuando hablabas de Alexis Sánchez, a lo que es la usura, ¿no? Que es la ganancia, no, tal vez ganancia excesiva no es, pero sí tal vez ganancia en relación a qué y cómo, digamos, quitando capacidades a otros en vez de habilitando a otros a tener mayores capacidades, que es la gran diferencia. Y eso me lleva mucho también, ¿no es cierto?, a la ética de Amartya Sen, gran economista, premio Nobel, que hablaba de la felicidad del desarrollo. Así que te agradezco mucho la presentación. Ahora, dentro de con esta palabra, quería introducir en la conversación la palabra ética, a propósito de tu presentación, porque también quiero pasar ahora a María Teresa con esa palabra. Yo sé que acá vamos a dar saltos grandes y tal vez la palabra ética no es exactamente la palabra adecuada que uno debiera ocupar. Pero, y con esto también estoy entrando en las preguntas del público, me llegó una cantidad de preguntas tremenda. La semana pasada me tocó estar en un panel con 3 alcaldes, un PC, un PPD y un UDI, y no hubieron tantas preguntas como ahora, así que impresionante, los felicito. Pero bueno, volviendo a esto, y estoy relacionando con las preguntas, esto viene ya de las preguntas del público. El tema de la ética, del punto de vista hay una pregunta con respecto a María Teresa, digamos, de si alguien duda de tus capacidades solo por ser mujer. Está toda la discusión de género,
la segregación de género, las diferenciaciones de género, el prejuicio de género, ¿no? Y con eso estoy haciendo la vinculación a ética. Yo sé que la palabra ética no es la exacta y precisa, pero era con el propósito de hacer el puente. Y hay una serie de preguntas que van a eso, de la realidad de mujer, de la batalla de mujer, de la legitimidad de mujer, de los conflictos propios internos. Tú ya algo mencionaste, ¿no es cierto?, del tiempo de poder tener una familia y tener una vida académica, y con la exigencia que tú le has puesto a ambas cosas, con la ambición que le has puesto a ambas cosas y con la pasión que le has puesto a ambas cosas. Cómo manejar esa ética, cómo manejar esos desafíos, cómo manejar esas desigualdades, y cómo han sido, digamos, esa vida. Hay varias preguntas en torno a eso, no la leí cada una, traté de englobarla. Los que hicieron las preguntas, si me quedó algo fuera, mil disculpas. No, una pregunta buena. Debo decir que cuando uno ya pasa una barrera, que yo ya la pasé hace unos cuantos años, desgraciadamente. Barrera etaria. Bueno, uno va teniendo más vida acumulada, entonces pasa un punto en que ya el ser mujer no te juega en contra. Yo diría que incluso juega a favor, porque eres como la novedad, así la niña símbolo también, en varios directorios y qué sé yo. Y eso ayuda, además, como que a las mujeres, y uno se puede dar entonces la libertad de ser mujer y decir las cosas hablar con el lenguaje, cómo nos comunicamos las mujeres, y dejar a todos los señores descolocados así en un directorio, porque encuentra que tú dijiste algo que a ellos no se les habría pasado por la mente decir. Y hasta me divierto con eso. Cuando uno es joven, sí. Cuando es más joven, como decía, las mujeres tenemos que a cada paso validar que nosotros de verdad queremos hacer esto porque tenemos vocación, porque estamos convencidas, etcétera, y no es un jueguito, no es algo que estamos haciendo para entretenernos, sino que es realmente un camino que uno de verdad ha emprendido. Ahora, me sorprendió un poco tu última historia cuando terminaste con el Mercedes del año 21. Será porque a mí los autos me dan lo mismo mientras anden, pero para mí el éxito de una vida es cuando uno puede optimizar la felicidad de uno y de todos los que te rodean, porque finalmente uno camina por la vida en medio de mucha gente. Y yo puedo decir con toda certeza que yo estoy donde estoy gracias a cientos de personas que me han dado una mano en la vida. Y para mí la felicidad más grande es poder optimizar la felicidad. Y estoy haciendo bien egoísta, la mía, pero yo optimizo mi felicidad en la medida que la gente que trabaja conmigo está feliz, que la nana de mi casa está contenta de estar en mi casa porque la trato bien, porque le pago bien, porque me preocupo de ella. Lo mismo con toda la gente que trabaja a mi lado, mis estudiantes, etcétera. Y para qué decir la familia, ¿no? Tratar de quererlos y de ayudarlos en lo que puedo. Y eso siento que es más importante. O sea, yo siempre he dicho, porque también tengo un hijo que es ingeniero civil industrial, que también tiene la onda de la plata muy, muy a flor de piel, no sé por qué, porque nunca se le enseñó eso. Pero para mí la plata es un instrumento para ser feliz nomás. Y no me interesa tener mucha plata, un cacho. Hay que saber cómo invertirla, si te están robando, qué sé yo. Entonces yo te puedo prestar plata, pero prefiero regalártela si puedo, digamos. Yo feliz. Sí, pero no hacer mucha, porque ahí tengo lo Todo suficiente. Entonces yo siempre he dicho, yo he tenido la suerte de no haber sido tan pobre como para tener que preocuparme de la plata, a ver en qué, ni tan rica como también que tener que preocuparme de la plata. He tenido plata como para pasarlo bien y vivir feliz. Y para mí el éxito de una persona la mido así, en la medida que logra ser feliz sin pagarle mal a sus empleados, sin tratar mal a la gente que trabaja con ellos, que a veces, incluso si es legal, pero hay gente que optimiza la plata. Si tú optimizas la plata, la felicidad de la gente que
que intermedia en ese proceso no parece ser tan importante. Yo estoy completamente de acuerdo. Y, de hecho, hay un estudio que dice que, lo leí unos psicólogos en Harvard que decían en esa época, más de $8.000 al mes era como el monto óptimo. Después de esa plata, la felicidad empieza a disminuir. Antes, claro, es fome no tener plata para comer y no darle una educación y vestido y no cubrir tus necesidades básicas. Después de eso se vuelve un cacho y hay una... Porque efectivamente nos empezamos a preocupar de puras tonteras. A mí, yo el tema del auto, quizás no se entendió el ejemplo, pero lo que pasa es que a mí me molesta un poco toda esta discusión. Creo que estamos atrapados en muchas discusiones distorsionadas. Y el tema del lucro, y yo no conozco a ningún empresario, y no sé si sirve decirlo, pero por lo menos no es mi motivación principal, pero eso viene de mí, pregúntenle a la gente que trabaja conmigo, pero yo no conozco a ningún buen empresario cuya motivación principal fue hacerse rico. Y aunque así lo fuera, también hay un tema, y volviendo a la ética del libre mercado, en el libre mercado la renta, o sea, en teoría, el que tiene más, existe una probabilidad, tiene que ser, si no es por innovación, mérito y esfuerzo, quiere decir que es por poder monopólico. Y el principal enemigo de una economía libre es el monopolio. Y especialmente los monopolios que perduran. Porque en un mundo cambiante la única explicación que un monopolio perdure es que hay algún nivel de corrupción. No existe otra explicación, porque la competencia es un ecualizador de diferencia. Entonces, hay un señor Porter que a mí me enseñaba en la universidad. Y Porter tiene mucha culpa con toda esta cuestión. A mí me carga Porter. Cuando entra a comercial, no pesquen a Porter. Porter básicamente, o quizás la caricatura, esto es una caricatura, pero como que hace poco tiempo a nosotros en comercial nos enseñaban, mira, el mejor negocio es aquel en el cual tú atomizas a tus clientes, divides a tus proveedores, bloqueas te coimeas el regulador para que no entren nuevos competidores, y etcétera. Y a tus competidores. No. O sea, esa cuestión y esa paranoia en función de las barreras de entrada al revés. Hoy día la tecnología, la modernidad, esta economía de la colaboración, lo que te dice es precisamente lo contrario. El talento distribuido, conectado, interconectado, las posibilidades que ofrece son tanto mayores que olvídate de tus competidores, preocúpate de tu usuario, enamórate del problema, de cómo lo resuelves con la mejor configuración de recursos para obtener los mejores resultados más rápido. Porque mientras conversamos hay 4.000 millones del mundo que están fuera de la sociedad y que están muriendo de hambre, en fin. Estamos demasiado, y el tema del auto a mí fue una reflexión. Fíjate, yo tengo un auto del 2007, un Honda, todo esto, pero encontré porque decimos, no, que hay que quitarle los patines a los niños. Yo sé que fue una frase desafortunada de un ex ministro, pero no va por ahí la cosa. Yo creo que podemos darle patines a todos. Nos va a tomar un poco más de tiempo y el camino es más largo para ecualizar, pero esa es la única ecualización real. Y a mí lo que más me motiva, y volviendo al tema, a la pregunta, a la ética, yo creo que como sociedad estamos fallando. ¿Qué Chile? ¿Para qué andar con cuestiones? Pues si no es el lugar más igual, con la mejor igualdad de oportunidades. De hecho, creo que somos los peores en el Gini de los que se miden. Y ahí tenemos una pega pendiente descomunal. Pero lo que nosotros vemos en Cumplo todos los días, porque efectivamente nosotros tenemos un antídoto, esta no es la plata más barata, no es el retorno más alto. De hecho, nuestro eslogan es la tasa justa, que tiene una declaración ética de por medio, no una justicia moral, es una justicia económica, que la tasa del costo financiero refleje el riesgo del que pide y la propensión al riesgo del que presta, y además los costos de transacción o los costos involucrados del que permite que esas cosas ocurran. ¿Te fijas? Entonces, la ética actual, la modernidad, la construcción desde el propósito, desde la convicción, desde realmente lo genuino de querer mejorar tu entorno, ojalá tu ciudad, y para qué decir tu país o el continente, eso es lo que nos debería marcar. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Complementando eso, a mí me tocó de nuevo en la Adolfo Ibáñez proponerle a un decano de la Escuela de Negocios un curso, ¿no es cierto?, que me parecía tremendamente ilustrador de cómo comer la economía, ¿no es cierto?, cómo entrar en la economía, que era las fallas de mercado, y no me dejaron hacer no me dejaron diseñar el curso. Hazlo en Coursera, si no necesitas Sí, pero exactamente, por ahí vamos a tener que... Quería simplemente agregar a eso el tema de todas estas chamullos que se hacen para pagar menos impuestos, por ejemplo. Y yo me acuerdo que varios amigos nuestros nos criticaban porque nosotros pagamos una cantidad tremenda de impuestos al año. Después de que nos dieron el premio nacional, mi marido también lo tiene, él es físico, teníamos un ingreso extra que nos hacía pagar extra. Y todos mis amigos ganando mucho más sueldo, porque varios de ellos están en la Católica, donde pagan mucho mejores sueldos que en la Chile, resulta que
cuando llegaba el mes de mayo me decían, ¡ay, qué entrete! Ahora nos va a llegar un chequecito de vuelta y vamos a hacer no sé qué. ¿Qué decía? Yo más bien tengo que entregar un chequecito y nada despreciable todos los meses en abril. Y no, me decías que hay que poner y tú pones la plata en no sé qué. Bueno, y eso como trampas, ¿cómo se llama? Aceptadas, porque no son ilegales. Hay que darle un poco de vuelta, hay que tener un contador con imaginación. Son cosas de todos los días y nadie piensa que eso está haciendo una trampa al sistema, digamos, ¿no? Y que con eso a lo mejor el Estado tiene menos recursos para hacer lo que tiene que hacer. Así que yo creo que hay un poco de hipocresía ahí cuando nos golpeamos el pecho y empezamos a mirar también el cuento de las boletas. Yo me acuerdo muchas veces a un nivel pichiruche, realmente, de que le pedían una boleta a un auxiliar de investigación, dame una boleta, tú te quedas con... porque a él sí le devolvían. Y con eso hacíamos la fiesta de Navidad, porque no había plata, nadie te daba plata para hacer una fiesta de Navidad para los niños, los empleados, entonces... También es una manera, digamos, de hacer un uso no apropiado. Yo creo que ahora está mucho más sensible la gente a no hacer ninguna de esas cosas. Pero uno de los problemas principales por toda esta discusión por la AFP es por la cantidad de personas que nunca nadie les impuso, quizás porque ellos prefirieron, porque el FONASA y agarrar la pensión y no sé qué. O sea, los vacíos, gran parte... El famoso trabajo sin IVA que te hacen los maestros. Sí, exactamente. ¿Quiere IVA o no IVA? ¿Cómo quiero IVA? ¿No? O sea, es una cuestión rara. O cuando uno va a comer, a almorzar ahí al Tipitap y te pregunta, ¿quiere boleto o factura? Y uno está con los cabros chicos ahí, ¿no? Entonces, es obviamente un almuerzo que no es de la empresa. Internet también lo va a pulverizar, ¿eh? Porque hoy día están todos mirando. Hoy día todavía hay gente que como que niega, que como que supone, como que no cacha que existe Internet y él cree que justo a él no lo van a pillar. Y se olvida que los servidores del email están compartidos y que existen cámaras Entonces, y eso es bueno, esa transparencia... Ojalá que no sea demasiado invasiva. Pero la pillería ha sido parte de algo que han admirado siempre acá en este país, encuentro yo. Sí, más pero que el profesionalismo. Es todo el mundo. No, pero aquí tenemos endiosado al maestro Chasquilla, que es un personaje que... Estimados panelistas, no los puedo ordenar en la discusión un poco, ¿no? No estamos peleando. Mira, es que me llegó la primera pregunta que le llega al moderador y es como un tirón de mecha. Me dice, ¿qué tiene que ver todo esto con el cambio y el liderazgo? Me están criticando hacia dónde estamos yendo. Yo creo que tiene que ver mucho. Voy a responder yo mismo a esa pregunta. Yo creo que los cambios de liderazgo, como yo los veo y como los escucho, sobre todo con el gran lujo de escucharlos, a ambos, tiene que ver con ir salvando, ir enfrentando, ir ganando estas pequeñas barreras, estos pequeños desafíos. El gran liderazgo, el gran cambio, no viene con grandes batallas napoleónicas, sino que hoy día viene con esfuerzos de personas. Y hay una serie bajo esa hipótesis, una hipótesis propia mía, me la pueden después rebatir, desde luego, bajo esa hipótesis hay una serie de otras preguntas que a mí me interesan muchísimo, porque son preguntas que a mí me toca, o yo me las hago en la ducha, en el día, en la casa, y que tienen que ver con el machismo. Un poco discutimos la igualdad de género en el mundo profesional. Yo creo que cuando uno habla de machismo entra en un ámbito también más personal. Y yo creo que hay en la sociedad chilena, lógicamente, parte del cambio que debemos que enfrentar. En gran medida, desde mi perspectiva por lo menos es esa, también es algo que puede ser rebatido por ustedes. Y lógicamente las preguntas que hay son como... ¿Cómo enfrentar, no es cierto, el machismo? A veces el machismo explícito o el machismo implícito. La mirada prejuiciosa, la mirada de diferencia, la mirada de, no es cierto, de que hay estereotipos establecidos y que muchas de las cosas siguen como siguen y no hay cambio o hay malos liderazgos. Por ahí me llegaron algunas preguntas de cómo deshacerse de un mal jefe o jefa, pero muchos de estos malos liderazgos también hay una cuota en ese sentido del machismo. Y de nuevo, lo encapsulo, lo estoy colocando esto vinculado al tema del cambio en liderazgo desde el punto de vista de esta hipótesis mía o que yo pongo sobre la mesa, ¿no es cierto?, que los grandes cambios están en estas trascendentes pequeñas batallas, ¿no? Y yo visualizo a este país como un país en ese sentido que está todavía en un momento
que no ha superado esa valla, que no la ha pasado del todo, o que quedan algunas vallas pequeñas para pasarla. Y yo creo que eso está en la vida propia de uno como hombre, con su señora, y la señora quiere desarrollarse y tiene sus ambiciones y tiene sus desafíos también de familia y sus sueños de familia, y que se hace tremendamente difícil y estresante la vida contemporánea, la vida moderna de mujer en ese sentido, ¿no? Y más aún con estas barreras. Y eso es un poco a donde quisiera que bailáramos un poco en la conversación ahora. Bueno, yo creo que la clave ahí de lo que tú estabas diciendo al final es tener un proyecto de vida en común. Cuando uno hace familia, uno tiene un proyecto de vida común, y cuando el proyecto de vida de la mujer y del hombre divergen, es un desastre, porque ahí empiezan... O sea, si uno tiene un proyecto de vida común, tú ayudas a la otra persona cuando está en un momento difícil y viceversa, y yo creo que, por lo menos en mi experiencia, eso ha sido, y es lo que veo que pasa en las parejas más jóvenes, ¿eh? Yo en ese sentido soy bien optimista. Yo siento que la sociedad, es un cambio social que tarda, pero la sociedad ha ido cambiando. Y yo creo que los hombres se han dado cuenta de lo que se estaban perdiendo muchas veces, ¿no? Arrinconados en ese rol machista de proveedores, donde tienen que ser fuertes y tienen que ser, bueno, salir como sea a conseguir el sustento para la familia. Y se han dado cuenta que a lo mejor es siendo menos machistas, menos los fuertes y los proveedores, y haciendo, como digo, un proyecto de vida común, es más rico para ellos, lo pasan mejor, conocen mejor a los hijos, yo no sé. Yo lo veo en las parejas jóvenes, que la situación es bien distinta que la de mis padres, por ejemplo. 3 preguntas, 3 respuestas. Yo trabajo, en todas las empresas en las que trabajo hay más mujeres que hombres. Y para mí, en términos morales, es complicado cuando el hombre se mete en este tema. Yo soy embajador de una organización que se llama Hay Mujeres. Entonces soy un advocate de la causa. ¿Hay mujeres? Hay mujeres, sí. Que se dedica, nuestro rol como embajadores es visibilizar la importancia de mujeres en todas partes. Pero volviendo a Porter, es una ventaja competitiva. O sea, la empresa que no entienda, que no vea el talento de las mujeres, eso ya debieron haber quebrado, y ojalá que quebren luego para que salgan. Y la única razón que existen es porque están apitutados con alguien, porque es absurdo. O sea, el tipo que subestima el poder de la mujer, el valor de la mujer, es el tipo de un tarao, y hay que dejar que el mercado se encargue de él. Y si el mercado no se ha encargado, quiere decir que no es suficientemente competitivo. Hoy día las razones por las cuales hemos llegado a la situación de machismo brutal o de concentración masculina, que está mejorando un poquito, no tan rápido como debiera. Yo creo que todas esas cosas, claro, pero ya la fuerza bruta no prima, las mujeres son mucho más creativas, conciliadoras, yo siempre estudié con mujeres, los mejores, ordenadas, estructuradas, leales, o sea, en fin, el otro día me invitaron a una cuestión de comunidad mujer, yo les dije de aquí a 50 años yo creo que esta organización va a desaparecer y va a haber otra que se va a llamar comunidad hombres, porque se va a invertir esta cuestión. Con respecto a deshacerte del jefe, cámbiate de pega o emprende, o aguanta, no sé, hay gente que es media no sé, pues podía hacer planes conspiratorios, no sé cómo se hacen eso, pero hay soluciones. Esa puede ser una respuesta bien desafortunada, por otro lado, porque cuando no hay pleno empleo, eso aplica para el que puede encontrar otra pega. Yo creo que este es el caso. Es muy frustrante decirle eso a alguien que no puede y tiene que bancarse al jefe, pero por eso es bueno que haya el pleno empleo. El mejor seguro para el desempleo es el pleno empleo, porque efectivamente si no te gusta el jefe lo mandas a la cresta y te cambias de pega nomás. Y con respecto al que tiene que ver esto con liderazgo y cambio, un ejemplo concreto, yo algo mencioné, pero cuando nosotros partimos con Cumplo, nos amenazaron con cárcel. Lo que no les conté es que el que nos amenazó con cárcel fue el superintendente de banco en su oficina, y nos dijo porque estábamos infringiendo la ley de banco. Y un banco, como les mostraba yo en el dibujo, es una organización que capta dinero del público, lo recibe y después toma decisión de inversión con ese dinero, ¿no es cierto? Capto a un 3, coloco a algo más 3, descontado la probabilidad de que no me paguen. Cumplo, en cambio, es una desintermediación. No somos una empresa financiera, por lo tanto, somos una empresa operacional. Sin embargo, a nosotros nos amenazaron con cárcel asumiendo que éramos una empresa financiera. Y nos dice, ustedes que se creen banco y no tienen permiso. Y dice, pues, yo no capto dinero del público, yo no tomo decisiones de inversión, ¿cómo voy a hacer intermediación financiera si esto no funciona? Y la respuesta fue, bueno, yo la verdad que no soy abogado,
No entiendo muy bien lo que usted me está diciendo, pero lo que sí tengo claro es que si lo sigue haciendo se va a ir preso. Se expone a 541 días de cárcel. Entonces, esa es una barrera de entrada. Y es fuerte porque es el mismo Estado de Chile que le está amenazando a un ciudadano, a un empresario, a un emprendedor, sin poderle explicar cuál es el delito. Esa cuestión es gravísima. Y eso ocurre. Y eso ocurre cuando estamos montados sobre inercia fuerte, rentable, y hoy día el incumbente no quiere que entren nuevas personas, porque estamos acostumbrados, las cosas no cambian mucho en los países subdesarrollados. Chile no es un país súper cambiante, no es un país que se esté renovando. Las mismas empresas que están hoy día son las mismas que han estado hace 20 años y que ellos creen que van a estar los próximos 20. No es suficientemente competitivo. En un mercado abierto competitivo, el rol del empresario y del emprendedor es precisamente oxigenar y acelerar y renovar el poder, la riqueza, los servicios, los productos. Así que eso tiene que ver con... Y enfrentar ese cambio, y ese cambio puede ser muy brutal. Y para decir, ¿sabes que voy a seguir adelante, aunque tú me estés amenazando con cárcel? Tienes que tener una convicción suficiente. En nuestro caso, además, teníamos la opinión legal de los mejores abogados para decirnos que no éramos una empresa financiera. Ni siquiera teníamos por qué estar conversando con el superintendente de banco. Igual nos denunciaron. Un mes después llegaron 7 policías de investigación a nuestra oficina, nos allanaron los computadores, tuvimos que ir a declarar a la Fiscalía Oriente, tuvimos que hacer un aumento de capital para pagar un informe en derecho que confirmó lo que nosotros le habíamos dicho al superintendente. Y han pasado 5 años y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias. Tengo una cantidad de preguntas increíble, pero estamos... ¿Te puedo decir un tema de la ética que me...? Sí, por ¿Sí? favor. A lo mejor. Es que es algo bien contingente ahora. El tema de los vertimientos de los salmones en Chiloé, que hace unos meses atrás, cuando estaba la crisis, el ministro de Economía me llamó a mí como presidenta de la Academia de Ciencias si podíamos hacer algo, pero ya. Y yo armé un grupo de 5 expertos en distintos temas de oceanografía, etcétera. Ellos fueron a medir, a tomar medidas, hicieron un informe, que es un informe basado en los datos, además de datos meteorológicos, oceanográficos que existían de esos días. Y la conclusión es que el vertimiento de los salmones no son las causas del florecimiento de algas nocivas, que esas algas estaban ahí antes y que de hecho son las que mataron a los salmones. Bueno, salió un grupo de Greenpeace con no sé qué objetivo, con datos realmente malos o chantas o sin datos, con una conclusión opuesta y mirando un poco en menos esta comisión de personajes que de verdad son científicos. Entonces no son simpáticos ni buen mozos, ni nada, ni hablan lindo en la prensa, pero son científicos con ética y que ellos se basan solamente en sus datos. Evidencia. Y nos tienen en la prensa puestos lado a lado con Greenpeace, que tiene más bien un objetivo más de show, digamos. Y en estos momentos estamos citados a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, también con los de Greenpeace, y cada día es más difícil que la ciencia y que las evidencias basadas en datos se tomen en serio, porque es mucho más fácil para el público general que no es experto el abrazar una conclusión que es más simpática, es más dada por una persona que sabe expresarse y que es más fácil de entender, digamos. Entonces el cerebro le carga que lo hagan trabajar, entonces hacerlo trabajar para que se dé cuenta de cómo es la lógica de todo esto es como más difícil. Y me preocupa a mí porque yo de verdad, sobre todo con los medios sociales, que tú te hablas con el internet, hoy día la gente se comunica y vota, y votamos que cualquier locura, y eso es la verdad. Y como que la verdad científica, que es mucho más aburrida y más difícil de entender, como que no vale lo mismo. Entonces yo ahí estoy con los personajes estos que han trabajado, que son científicos de primer nivel, diciéndole la ética de la ciencia. Ustedes, aunque les digan lo que les digan, ustedes no pueden decir otra cosa para hacérselo simpático. Tienen que, aunque sea una lata, tienen que decir lo que encontraron. Si a nadie le gustan los salmoneros, pero ellos quieren apuntarlos con el dedo y bueno, en este evento no hay ninguna evidencia.
Y en esos sentidos es lo mismo. Tú dices, uno tiene que mantener la ética en lo que es su trabajo, bajo presiones. Gracias. Después tenemos que hablar de ese tema de los salmones. Me están apurando con el tiempo, así que quiero darles un minuto estricto a cada uno, a lo que quieran aportar de la conversación que hemos tenido en este tema del liderazgo y el cambio. Estamos bastante apretados en el tiempo, así que perdonen que sea tan estricto en esta parte del tiempo para ir cerrando el panel. María Teresa, no sé si tú quieres empezar. Bueno, no sé, en un minuto simplemente me voy a agarrar por el lado del género y simplemente a lo mejor acordarse esas palabras que me decía mi abuela, de que ser mujer no es justificación para no seguir su sueño, su camino, y tal vez tener un poco el pellejo un poco más duro, y cuando uno encuentra una barrera, ya sea real o una barrera que uno mismo a veces imagina, no ser tan sensible, y cuando te discriminan, en vez de quedarse triste y enojada y resentida, seguir adelante nomás y después mirar para atrás y a ver qué pasó. Que las mujeres tenemos que dejar esa sensibilidad que tenemos todas un poquito atrás y a lo mejor ser un poco pajarona como fui yo, que no me daba cuenta de que estaba rompiendo una barrera, simplemente lo hacía y después me preocupaba si había sido algo inédito o no. Así que eso es un mensaje para las mujeres y para los jóvenes, si hay alguno aquí que no veo mucho para allá, que por favor rellenen su mochila con todas las herramientas que puedan mientras sean jóvenes, porque después es cada vez más difícil. Nicolás. El otro día oí una reflexión tan interesante de la importancia de la originalidad. Y la originalidad no tiene que ver con ser distinto, tiene que ver con ser auténtico, con estar en línea con tu origen, entender de dónde vienes. Yo también tuve una situación súper privilegiada, equivalente, no vine al Grange, da lo mismo, estuve en la Apoquindo, el colegio ya no existe, pero la Apoquindo, la Católica, Stanford, o sea, all the way. Y yo creo que la desventaja de personas en su situación, estoy obviamente tratando de empatizar cuando yo estaba en tercero o cuarto medio, es que el liderazgo al final tiene que ver con frustrar expectativas, con salirte de los caminos obvios. Y muchos de ustedes, quizás todos, están sometidos a expectativas muy fuertes de personas del entorno cercano. Y hay un formato que conocemos y probablemente los padres de puro cariño te dicen, ¿sabes que esto es lo que te conviene, esto es lo que tienes que hacer? Muchas veces los padres tendemos a pensar que lo mejor para nuestros hijos es algo que se parezca mucho a mí. En mi caso particular, toda en mi familia son todos abogados, mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, todos mis primos. Yo soy el único no abogado de la familia. Todos dicen que yo soy la negra, la oveja negra, yo digo que yo soy la blanca. Pero ojo, entonces a mí me pasa que muchos amigos les fue fantástico, trabajaron con la familia, con su papá y siguieron, en fin, tan felices. Otros dijeron, ¿sabes que yo no quiero saber nada con esto? Y para ellos la originalidad significaba hacer completamente lo contrario y era más bien una rebeldía. Yo creo que la invitación no es ni uno ni lo otro. Búsquense ustedes, si ese origen es consistente y lo que ustedes quieren y su talento indica seguir el camino que te sugieren, fantástico. Si sugiere otra cosa, fantástico. Pero háganlo por las razones correctas. Y eso es lo que el mundo necesita, de eso se trata la vanguardia, son personas que estén en consistencia consigo mismos. Y eso es en cualquier ámbito de la vida, pero hacerlo por las razones correctas. Gracias. Quisiera cerrar ahora el panel, ¿no es cierto? Y me voy a tomar no una pregunta que llegó del público, sino un comentario que me pareció bastante maravilloso y bonito. Es darles las gracias por ser personas que trajeron una discusión en la cual ponen de centro a las personas, ¿no es cierto? Y en vez de hablar sobre los logros propios, los liderazgos propios, hablar desde uno hacia, ¿no es cierto?, la experiencia y hacia la importancia de los logros de uno mismo en cómo esos logros se van impactando a otros. Yo creo que esa ha sido, para mí por lo menos, la gran experiencia que me quedó en la cabeza
con lo que han traído hoy día a la conversación. Quisiera agradecerle al público, la cantidad de preguntas que llegaron es tremenda, me quedó más de la mitad fuera. Por favor, aprovechen los dos panelistas una vez que terminemos, hay una hora de almuerzo, lo pueden atacar. Hay preguntas acerca de cómo llevar el emprendimiento a la política, hay preguntas acerca del tema de Wi-Fi y Alma que ustedes estuvieron haciendo, hay preguntas acerca de cuáles son sus artistas favoritos, etcétera. Así que es una tremenda cantidad de inquietudes. Llamo al público que aproveche que ustedes están acá algunos minutos más para acercarse personalmente. Y con eso quisiera pedirle un gran aplauso a los dos panelistas.